Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Navegante Podcast. Hoy estamos muy felices porque tenemos nuevamente un invitado de lujo. Hoy se encuentra conmigo un gran amigo personal, el señor Musi Rodríguez. Él es actor, músico y funcionario público. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien y muy contento, Carlos. Me da mucho gusto que me hayas invitado. Sabes que te quiero mucho y me da mucho gusto porque sé que esta noche va a ser una charla agradable como siempre. Así es, yo también te quiero mucho a ti y este episodio estaba ahí pendiente por bastante tiempo. El tema de las agendas, el tema de tu trabajo en la actualidad que hace el tiempo muy complejo para ti. Hizo que esto tardara un poquito, pero bueno, hoy tenemos ya el gusto de que estés aquí. Así es. Y aquí está nuestro regalo institucional que le damos a todos los invitados de Navegante Podcast. Solamente puedes tener esta gorra si has sido alguna vez invitado a Navegante Podcast. Así que te lo obsequio y gracias por ponértela para que la gente vea. Mira nada más. Me la voy a poner aunque sea 5 minutos. ¡Qué ole! No, está muy bonita, ¿eh? Está muy padre. Digo, además, Ahora sí, está bonita. Está muy bonita. Y bueno, pues qué bueno que la tengas ya. Y quiero pedirles a todos y a todas que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que no pierdan nada del contenido que estamos generando para ustedes. Y bueno, mi hermanito, te estamos recibiendo muy felices en estas maravillosas instalaciones de White Monkey y eres muy, muy bienvenido. Si has visto el contenido del canal, sabrás que este podcast tiene como que la intención de hacer que la gente pueda conocer un poco más de nuestro invitado. Uh-huh. Me están en producción pidiendo que te das un poquito la gorra. Ya está bien. Para que no te hicieras sombra, es correcto, y vean tu hermoso rostro. Gracias. Entonces la idea es que conozcan un poco más, gracias hermano, eres muy generoso, que sepan un poco más de la persona que está detrás de la persona pública. Ajá. Y de eso se trata, ¿no? Hoy la gente conoce, respecto a Musi Rodríguez, mucha gente conoce a un funcionario público, sí, a un funcionario federal que tiene una importante encomienda, pero no sabe quién es Musi Rodríguez. Uh-huh. Entonces, de repente, yo he visto comentarios de personas, ahorita me dio mucha risa ver a alguien que te ve tocando con Tempus Quartet y dicen, licenciado, no sé cómo te digan, señor, o su majestad, ¿no? su señoría. Sí. No sabíamos que tocaba usted la viola o el violín, y yo me dio mucha risa, ¿no? Dije, miren, ¿qué más no sabrán de Musi? Entonces, de eso se trata el episodio de hoy, de conocer un poco más a Musi Rodríguez. Y para empezar, digamos tu nombre completo, es Rodolfo Rodríguez Bojorquez. Ángel. Rodolfo Ángel. Rodríguez Ese me Bojorquez. faltó. Casi no lo usábamos, ¿verdad? Así es. Rodolfo Ángel Rodríguez Bojorquez. Bueno, le cuento un poco a la gente, hacíamos cuentas hace un rato, creo que tenemos 36 años de amistad, 37 por ahí. Así es. De una larga amistad hasta el día de hoy. Y cuéntame a la gente, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo nací en el Sanatorio Durango de la colonia Roma de la Ciudad de México. Vale, para quien creía que eras tan sí, pequeño. Y para así Google Maps, Sanatorio sí, Durango. Ahí justamente nací. Ahí. Cama 16. Cesárea, ¿no? Sí. Oye, ¿y tienes hermanos? Sí, ¿Cuántos? Tengo 2 hermanas y un hermano, Flora Marta, que es la mayor, luego Aida, que es mi bemol menor, Aida Beatriz, luego estoy yo y después de mí está Ricardo Esteban. Somos 4 hermanos. ¿Ellos son artistas también? Sí, los 3 me tienen harto. Son artistas. Lo logran. No. Sí, pues todos en algún momento, creo que todos estudiamos música en algún momento, okay, creo. Y una de mis hermanas ha hecho teatro, la segunda, Aida, igual Ricardo. Ya. Sí. Oye, y ella es muy deportista, sobre todo. ¿Y en la actualidad a qué se dedican ellos? Pues mi hermana Flora está en Houston, se dedica a entrenar perros, okay, desde hace muchos años, y taekwondo in. Mi hermana Aida da clases de pilates, muy deportistas. Y mi hermano Ricardo es diseñador gráfico y trabaja para la Secretaría de Marina Armada de México. Ya. Oye, ¿a qué se dedican o quiénes son tus papás? Mis papás, Rodolfo Ángel Rodríguez Robles, ingeniero civil, trabajó como ingeniero civil toda la vida, fue funcionario de la Secretaría de
de Obras Públicas federal, funcionario federal toda su vida, ingeniero caminero a mucha honra, entonces yo crecí entre carreteras, entre caminos y puentes. ¿Y tu mamá? Mi mamá músico también, y también ha hecho algo de teatro, también toda la vida, pues me tocó crecer en una familia en la que la música se respiraba y la literatura se percibía en el ambiente, porque crecí rodeado de libros y viéndolos leer, o sea, las tardes de mis papás eran leyendo ellos siempre, entonces... ¿Ellos viven? Mi padre ya murió hace apenas 25 años, 27. Mi madre sí vive, afortunadamente acaba de cumplir... Antier acaba de cumplir 81 años, que no se le notan, se ve... ¿Sigue siendo...? No, tiene 81, pues es increíble, se ve como de 80. Güey. Órale, qué mal. ¿Pero sigue trabajando? Sigue No, está dedicada a la casa. Tiene muchos años que dejó de tocar, porque tuvo un problema ¿particular? Alguna cosa que le salió aquí, le tuvieron que operar y perdió sensibilidad en los dedos. Tuvo que dejarlo de ¿Qué instrumentos tocaba? Ella la guitarra. Estuvo tocando también la viola algún tiempo, pero guitarrista más bien. ¿Dónde estudiaste la primaria? La primaria, en varias escuelas, pero básicamente estuve en el Instituto Froebel. ¿Aquí? Aquí, en el Instituto Froebel, y terminé en el Colegio Águila. Órale, yo también estoy en el Colegio Águila. ¿Cómo fue que vinieron de México para acá? Por el trabajo de mi papá, por la secretaría. ¿A qué edad? ¿A qué edad mi papá o a qué edad yo? ¿A qué edad tú? Yo tenía 3 años cuando salimos de la Ciudad de México, pero llegamos primero a Tempoal. Mandaron a mi papá como superintendente de zona, de la zona sur de Veracruz, y la superintendencia estaba en Tempoal, de la secretaría. Entonces llegamos a Tempoal 1 año, después nos fuimos a Pánuco 2 años porque se cambió para allá la oficina, y luego felizmente se cambió para acá y llegamos aquí. Yo tenía 6, 7 años cuando llegamos aquí a Tampico. Allá la Petrolera, la casa que conoces, toda la vida. Ahí llegamos. ¿Ahí, en ese barrio te criaste? Ahí me crié. Yo soy, y felizmente, hijo de la colonia petrolera. De la Petrolera. Oye, ¿y dónde estudiaste la secundaria? La secundaria en la secundaria 4 y en el Liceo Francoamericano. Ya. ¿Y la prepa? En muchas partes. ¿De aquí? Sí, de aquí y de fuera. Y estuve haciendo el bachillerato en música y luego el bachillerato en artes escénicas. ¿Y terminaste alguna carrera profesional? Sí, estudié música y estudié teatro. ¿En dónde? En el Conservatorio Nacional en veranos y la carrera de teatro estuve en 2 escuelas. Estuve primero un tiempo breve en la UNAM, pero donde hice la carrera fue en una escuela que se llama la Casa del Teatro, que en ese tiempo la dirigía el maestro Luis de Tavira. Luis de Tavira, claro. Oye, Muse, ¿y de niño qué soñabas ser de niño? Te voy a decir por qué te hago esta pregunta. Aparte porque está en el guión, que es un guión que usamos con todos nuestros queridos invitados. Yo en particular hoy lo pregunto porque tenemos muchas historias en común, creo, ¿no? Y de repente eres una persona que hace y ha hecho muchas cosas. Muchas. Y aparte cosas disímbolas, entre sí, raras la mezcla, ¿no? Cosas que dices tú, y como esto y también esto otro, ¿no? De niño, ¿qué era lo que tú soñabas ser? Yo soñaba con ser arquitecto, fíjate. Yo quería ser arquitecto. ¿Tienes talento para dibujar también? No. Solo quería ser arquitecto. Quizá porque veía las obras con mi papá. Claro. Crecí entre el rollo de la construcción. Porque veía los planos que hacía mi papá y me gustaba mucho verlo sentado en su... Él tenía esa habilidad, evidentemente. Sí, claro, pues ingeniero civil. Entonces... No, sí conozco ingenieros civiles que no tienen ninguna habilidad, ni esa ni ninguna. Oye, y tú sabes quién eres, ¿no? Tú también sabes de quién hablo. Me acuerdo de él en su respirador haciendo planos y eso me llamaba mucho la atención. Quería ser arquitecto. Aunque después me di cuenta que no tenía ni la menor idea de lo que era la arquitectura en realidad, ¿no? Ya como una parte también artística, ¿no? Pero la vida me fue llevando por otra parte cuando empecé a agarrar instrumentos y demás. Definí mi carrera hacia la música y siendo ya un músico consolidado hasta cierto punto, pues descubrí el teatro y me encaminé hacia allá. Afortunadamente en mi vida me he mantenido haciendo las 2 cosas y estoy muy agradecido, soy un ser privilegiado porque tengo esa posibilidad de profesionalmente, en el sentido universal de la palabra,
de profesionalmente poder habitar esos dos mundos que son tan complejos y tan distintos. ¿En qué momento te diste cuenta que tenías esa habilidad que se requiere para ser profesional de la música? Digo, una cosa es saber tocar, otra cosa es querer tocar, ¿no? Ah, claro. No pinta el que tiene ganas, sino Así el que sabe o el que puede pintar. ¿En qué momento te das cuenta que tenías esa habilidad particular como para ser profesional? Desde muy temprano. Desde muy temprano me di cuenta porque me daba cuenta que los alumnos que iban más avanzados que yo, que tenían más tiempo que yo y que eran buenos músicos, con mucha facilidad yo los alcanzaba. Y empezaba a tocar lo que tocaban ellos y la maestra me lo decía, oye, es que esto que estás tocando se requieren 6 meses de estudio para lograrlo y tú en 2 meses ya estás ahí, ¿no? Entonces me di cuenta que tenía habilidad y los maestros constantemente me lo decían, ¿no? Cuando tú te gradúas en la música, ¿trabajas en eso? Sí, yo fui músico de la Orquesta Sinfónica muchos años y anduve por ahí también de músico por varias partes del país. ¿De dónde la Orquesta Sinfónica? De la UAT. ¿De la UAT? De la UAT, sí, estuve tocando como músico. ¿Diste clases ahí? En la UAT no. Bueno, sí di clases en la UAT, pero de otras cosas, ¿no? En la Facultad de Música nunca di clases. Llegué a dar clases como músico de la orquesta a alumnos de otros maestros. Cuando ellos no venían, yo los cubría, ¿no? Okay. Y di clases después como maestro de música, pero en Ciudad Victoria. Cuando me tocó a mí estar al frente de la Orquesta Sinfónica Juvenil, pues yo daba clases ahí en Ciudad Victoria. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Yo creo que ese, el de la Orquesta Sinfónica. Yo creo que ahí fue mi primer trabajo de la vida, ¿eh? Ya. Aunque he trabajado en otras cosas, ¿no? ¿Y en qué momento, cuéntame esa parte, cómo descubres el teatro? De hecho, cuando yo te conocí a ti, eras un músico que actuaba. Ajá. O un actor que era músico, o sea, hacía las dos cosas, ¿no? Ajá. Y muy bien, por cierto. Gracias. El teatro, fíjate que yo estaba en la Orquesta Sinfónica y tenía una novia que no hacía teatro, pero que su mejor amiga hacía teatro. Okay. Entonces la acompañábamos a los ensayos con Cuco. La acompañábamos. Aquí le mando un saludo, claro. Gran maestro Refugio Hernández Ledesma. Es mi maestro, es mi papá y es mi hermano. Una leyenda, ¿no? También de la actuación. Aquí estuvo Angelito. Otro talento. Aquí estuvo Angelito, aquí estuvo con nosotros. Aquí le mando un gran saludo. Angelito. Y a Cuco ya tienes que venir a Navegante Podcast. Sí, hay que invitarlo. Sí. Entonces, esta chica hacía teatro y nosotros íbamos a acompañarla a los ensayos y a estar ahí de metiches. Okay. Y entonces un día Cuco me dice, oye, ¿me puedes ¿Nosotros quiénes? Mi novia y yo, que no tenemos nada que ver en el asunto. Entonces un día estábamos en el ensayo y estaban montando alguna obra y Cuco me dice, oye, ¿me harías el paro ya que estás aquí de leer esto para el ensayo? Sí, cómo no, y agarro y leo el texto y luego traza la escena. Y me dice, ¿lo puedes hacer en trazo? Sí, claro, y lo trazo. Pero entonces, a la hora de hacer el trazo, el libreto me estorbaba y le digo, alguien tenlo. Y hago el trabajo de memoria. En haberlo leído una vez, yo ya me sabía el texto. Pero eso tiene que ver con la disciplina de memorización de músico, ¿no? Por supuesto. Entonces, hago el texto de memoria y en el primer ensayo, y Cuco voltea y me dice, el papel es tuyo. No me preguntó. ¿Te contrató? Punto, me contrató, ¿no? Entonces, pues ya me quedé. Y ya fui descubriéndolo. ¿Era el grupo de teatro Bocana? Que era parte de la universidad, ¿no? Así es, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y de ahí me fui involucrando muy rápido. Esa es tuya, ¿eh? No. Gracias. Me fui involucrando muy rápido con otros maestros, con Medardo Treviño, con Carlos Valdés, con Caín Valdés. Claro. Y fui todos grandes maestros. Ajá, y amigos. Y fui tomando cursos fuera de la ciudad y demás y ya. Oye, y en ese momento, o hay un momento en el que te conviertas más en actor que en músico? Sí. Sí, he tenido épocas en mi vida. He tenido épocas en las que soy más músico, épocas en las que soy más actor y épocas en las que soy ambidiestro. Bárbaro. Oye, y cuéntale a la gente cuando conocieron Europa con Bocana. No, yo no conocí Europa con Bocana, yo conocí Europa con Tequio. Ah, ok. Con Tequio. Eso no lo tenía claro. Ajá. Bocana fue a Europa, pero yo no. Ya. No, yo fui a Europa con Tequio, nos tocó representar a México en un festival internacional de teatro trágico griego. De tragedias griegas en Grecia, convocado por el gobierno de Grecia, y pues nos trajimos muchas satisfacciones porque este concurso era mundial. Es decir, en muchos países las embajadas griegas convocaron a concursos nacionales en cada país
A nosotros evidentemente nos toca concursar en México, ganamos en México y nos toca irnos al festival a Grecia. Órale. ¿Y era concurso? Era concursos nacionales y en Grecia era un festival. Todos los ganadores nos presentábamos en Grecia. ¿Fue la única vez que fuiste con el teatro para allá? Sí, así es. ¿Qué otros lugares conociste con el teatro? Pues varios lugares de toda la República. Toda la República. Tengo la fortuna de, creo que soy una de las pocas personas que yo conozco, 2 o 3 nada más, que conozco las 32 capitales del país, ¿no? Ya. Lo cual es una fortuna. Sí, tremenda. Absoluta fortuna. ¿Y fue el teatro el que te llevó a el teatro y la música, las 2 cosas, y lo pata de perro que soy. Sí. Las 3 cosas. Vaya que ¿no? sí. Oye, ¿cuál fue la experiencia más padre que has vivido como actor de teatro? Mira, como actor, las experiencias más padres que he vivido no tienen nada que ver con anécdotas, sino con el hecho de estar arriba del escenario, ¿no? Okay. Con lo que he sentido y lo que he vibrado arriba del escenario. Hay una obra de teatro que tengo 10, 12 años presentándola, que es un monólogo de un violinista. No sé si es la que más satisfacciones me ha dado, porque hay varias obras. Pero al menos es la que más veces has representado, ¿no? Sí, yo creo que es una de las que más veces he representado. Todavía la acabas de hacer el año pasado, ¿no? Todavía la acabo de hacer hace 1 mes y medio. ¿A poco? Sí, claro. Sí, esa obra... La más reciente que yo vi fue de diciembre, ¿no? Pues no me acuerdo. Diciembre, noviembre. Pero todavía la presenté hace muy poquito. ¿Cuántas veces por año la montas? Pues no hay una cantidad. De repente pasa un año y no hago nada, y de repente un año tengo 3 o 4 funciones, ¿no? Okay. Ajá. Pero te voy a confesar algo. Con esa obra hay una escena específicamente en la que tengo una erección. ¿Por qué? No lo sé, porque nada tiene que ver con cuestiones sexuales, ni mi emoción ni mi sentir tiene nada que ver con lo sexual, pero es una escena en la que siempre que la termino tengo que disimular, porque tengo una erección, y es algo de lo que me sucede en el escenario y que afortunadamente es maravilloso, porque eso habla de algo que está sucediendo en mí, transmisión, ¿no? Profunda, claro, de un mensaje, ¿no? Claro. Una comunicación interna de un nivel... Sí. Así es, potente, así es, fuerte. Sí, es muy potente. Claro. Esa obra, y ha habido otras que me han traído grandes satisfacciones. Y hay... ¿Le puedes decir a la gente cómo se llama para cuando la vuelvas a anunciar? Sí, se llama De Camino al Concierto. Esa obra tengo muchos años presentándola y seguiré presentándola muchos años, porque aunque está basada en la vida real de un personaje que era Hermilo Novello, el personaje ficticio que está sobre el escenario no tiene edad. Entonces, la puedo presentar mientras el cuerpo me lo permita. Es correcto. Hay otras obras, Los Enredos de Escapino. Hay varias obras que me han traído grandes satisfacciones como actor. En la parte de mi egoteca, porque me ha ido muy bien, porque todo el mundo habla muy bien de mí como actor por esas obras, pero en la parte de las emociones personales y de lo que han dejado en mí esas obras, o lo que me han hecho sentir o me han hecho descubrir emociones que yo no conocía en Rodolfo, y que soy capaces no de recrearlas, sino de crearlas en el escenario, pues eso es habitar un mundo maravilloso, desconocido, ¿no? Claro. Y que he logrado algo que no es fácil, Carlos, que es, aunque es muy fácil decirlo, no es muy fácil lograrlo, es el hecho de presentar una obra 500 veces y que sea por primera vez cada vez que la presentas. Órale. Para ti sea la primera vez que la vas a presentar, porque aunque tú sabes lo que va a suceder, el actor no, y entonces te permitas a ti mismo afectarte por lo que va sucediendo, ¿no? Ya. Oye, y el escenario más importante, necesitas subirte la gorra tantito, porque si de momento se te hace una sombra ahí estás bien. Gracias. Sí, es que me mandan mensajes y me regañan la producción. El escenario más importante que pisaste como actor. El Teatro Nacional de Atenas, en Grecia. Ya. Es evidentemente el teatro más importante hoy del teatro trágico griego, pero además me tocó, aunque no a dar función, eso es algo que atesoraré toda la vida, no di función porque no se da funciones en ese teatro, pero me tocó estar en 2 teatros antiguos griegos, pisar el escenario del teatro de Epidauro y del teatro de Delfos. Ahí donde hacía teatro Sófocles, ahí donde se paró Esquilo, claro. Ahí estaba parado piso, yo. ¿Verdad? Así es. ¿Qué se siente, Híjole. Como actor, ¿no? Sí, es así como decir, estoy parado en lo más sagrado que existe en el planeta. En el mundo. Claro, sí, por supuesto. Oye, y bueno, yo debo decirle a la gente que te vi actuar en sórdidos arrabales, ¿no? Lo mismo en esas grandes
capitales, ¿no? Yo te vi actuar en escenarios improvisados, en bares, en esas famosas peñas, ¿no? Aquellas históricas peñas de Tampico, claro, ¿no? Que hay jóvenes que pues ni idea tienen de la Peña de Sol, del Tambor de Hojalata, ¿no? Del Sapo Cancionero, de todos esos lugares mágicos, la Peña del Quijote, ¿no? La Cigarra, ¿no? Yo te vi actuar en esos lugares junto con Cuco y grandes amigos, ¿no? Que no quiero dejar fuera a ninguno, ¿no? Pero balconear a ninguno. Ni balconear, mucho menos balconear a nadie, ¿verdad? Porque sí, vaya que sí podría, ¿no? Pero no. En aquellos momentos que pues convivir con Teche, ¿no? Que también hacía un gran trabajo, José Luis, en paz descanse, claro. Grandioso José Luis, ¿no? Y otros más, para no dejar fuera a ninguno. En esos escenarios, que eran lugares donde se hacía música, prácticamente de pronto se improvisaba aquel escenario y ahí se llevaba a cabo la obra. Yo, francamente, sin ningún afán de decir algo que no es, yo te vi ahí entregar el corazón, ¿no? Darlo todo, ¿no? Igual que vi una obra ahí, la volví a ver en un teatro y pues tú eras el mismo, ¿no? ¿Cómo es que vibras de esa forma en el tema de la actuación? Porque estás de acuerdo que, para no decir nada incorrecto, a veces estábamos muy intoxicados, ¿no? en aquellos ayeres, ¿no? Así es. ¿Cómo se hace eso? Pues una es, como actor, eso sí lo he tenido muy claro desde el principio, desde que empecé a hacer teatro, yo sabía qué tipo de teatro quería hacer. Y también sabía qué me gustaba y qué no, qué teatro me gustaba y qué no, porque también, aunque yo no hacía teatro desde niño, me llevaron al teatro, ¿no? Entonces, yo sabía perfectamente... Y a un teatro de muy alto nivel, ¿verdad? Sí, entonces yo sabía perfectamente el nivel de teatro que quería hacer. Entonces, desde el primer momento yo sabía cuál era mi compromiso y que mi compromiso era con el teatro. Punto. Yeah. Entonces, esa es una parte importante, ¿no? El saber que tu compromiso es con el teatro. No es quedar bien con nadie, no es... Entonces, si tu compromiso es con el teatro, es pararte en el escenario y hacer lo mejor que puedas cada vez que te pares en el escenario, no importa cuánta gente haya, no importa dónde sea. Y yo lo mismo puedo pararme en el Teatro Nacional de Atenas que en el puente peatonal de aquí de la UAT, a hacer teatro ahí, si ese es el espacio en el que se requiere que se haga teatro, ¿no? ¿Y en la música? ¿Cuál ha sido el lugar más importante que has tocado? Digo, te acabo de ver tocar con nuestros amigos queridos de Tempus Quartet, a quienes les mando un gran saludo y un abrazo. ¿Cuál es el escenario más importante que has pisado como músico? Como músico, bueno, también el Teatro Nacional de Atenas, pero yo creo que el que yo atesoro más es el Palacio de Bellas Artes de México. Sí. ¿Y la experiencia más difícil que has vivido como músico? Su mecha, es una anécdota muy chistosa, mano. Viene. Pero muy terrible para mí. Yo como músico, además de tocar, me especialicé mucho en dirigir orquesta. O no me especialicé, me dediqué mucho a dirigir orquesta a nivel orquestas juveniles, ¿no? Sí he dirigido orquestas profesionales, no como director titular de la orquesta, sino que me han invitado a dirigir aquella, ¿no? Y en una ocasión hay un músico muy importante, tamaulipeco, que es el maestro Sergio Cárdenas, un gran compositor y un gran director de orquesta. Y en un encuentro nacional de orquestas juveniles, me toca a mí dirigir una obra de él, que además me toca hacer el estreno mundial de su obra, que se llama Voces de los Montes Altos, una obra bellísima que habla de Tamaulipas. Es una pieza sinfónica que habla de Tamaulipas, que es un rap sinfónico. Es toda la primera parte de la obra es impresionista, como tipo Debussy, y la segunda parte es un rap, pero es un rap que dice frases retorcidas del himno a Tamaulipas. Y tengo el honor de que el maestro permite que yo dirija la obra, y me va horrible. No me digas eso. Mira, la obra es muy difícil, yo la traía muy ensayada, la orquesta la traía muy ensayada. Pero ahí te va donde viene todo el desfase y todo lo que sucede. Hay una parte donde la gran mayoría de la orquesta, o por lo menos la cuerda, tiene N,000 compases de silencio.
Entonces están callados y no cuentan los compases porque son 80,000. Entonces la orquesta simplemente sabe que entran un compás después del oboe. Cuando el oboe entre con su solo, un compás después, entramos. El oboe lleva una parte muy complicada en esa obra. Entonces, con uno que se equivoque tenemos, no lo ¿verdad? podía tocar uno de los jóvenes. Viene una maestra de México a tocar el solo de oboe y no había ensayado conmigo, no había ensayado con la orquesta. Y la maestra me entra un compás antes y detrás de ella toda la orquesta. Y se empieza a hacer un pinche caos espantoso, cabrón. Oye, ya no hay forma de y yo volver, no podía, ¿verdad? no, güey, ya porque no hay aparte manera de era arreglarlo, difícil. ¿no? Sí, espantoso, mano. Pero cuando crees que puede, que ya nada puede ser peor, cabrón. ¿Qué crees? Le doy la entrada a la trompeta, en una parte donde aquí tiene que entrar la trompeta y se van a cuadrar todos, cabrón. Eso ahí se va a arreglar todo. Ajá. Le doy la entrada a la trompeta y el trompetista, tarraca, toca un solo de otra obra, cabrón. ¡Manchi! ¡Qué maldad! Sí, Ya cabrón. él era el Y diablo, yo no lo ¿no? podía Ya, o sea, creer, era el cabrón. ya era Sí, el destino, Me ¿no? acuerdo que yo empiezo a ver a toda la orquesta y les empiezo a llamar la atención a todos y a decirles a la coda, ¿Qué es aquí, eso? aquí, pum, todos cayeron a la coda, 10 compases, acabamos a la chingada, se acabó. Vámonos. Sí, fue una experiencia espantosa porque yo en ese momento sobre el escenario es muy angustiante. ¿Dónde y para estabas? los músicos también, aquí en Tampico, y para ¿Qué los teatro? músicos también en el aula magna de la UAT. Lleno. Lleno. ¿Y ahí Sí, estaba porque el era un maestro? encuentro nacional de orquestas. No me digas. ¿Y ahí No, estaba el maestro? Afortunadamente no estaba el maestro, pero yo le conté, de todas maneras. Oye, ¿qué hizo la gente? Pues la gente no se dio cuenta porque era un estreno. Entonces la pues mayoría de la sí, no la conocía. Sí, claro. La mayoría de la gente fue como, oye, está raro, pero está padre, ¿no? Como la escultura esa que no entiendes nada, ¿no? Ándale, ¿no? Entonces, no me fue tan mal en ese sentido, pero los músicos sí se dieron cuenta. No solo los de la orquesta. ¿no? El alma. Claro. Después la raza me vacilaba, la raza de la orquesta. Ya de vacile decían, no, es que hubieras visto al maestro. Estaba dirigiendo y decía, entra aquí. Tú no, el de al lado. Tú no, dice. Sí, esa fue la experiencia más difícil y más terrible que he tenido, porque en ese momento en el escenario, pues lo que estás viviendo es muy angustiante. Sí, es angustia pura. Oye, ¿y la mejor? Como músico, que se lleve a todas, que digas tu nombre, esta es el top. Híjole, yo creo que muy chavo, una vez que la maestra María Teresa Cortinas del Riego, que era la directora de la grandiosa. Ajá. Éramos varios de sus alumnos, Ladislao González Zapata, que por ahí anda aquí en la UAT, Arturo Esquivel Brand, Armando Vargas Guevara, que ahora son grandes músicos, todos ellos. Éramos sus alumnos juveniles. Y en aquella época ella había organizado como una cuestión de valores juveniles que tocáramos como solistas con la orquesta. Y yo me acuerdo que toqué el concierto para viola en sol mayor de Telemann, como solista, con la orquesta sinfónica, pero me invitaron a Chihuahua a tocar como solista con la orquesta de Chihuahua, ese concierto. Y yo recuerdo ese concierto como un concierto muy bello, que yo me sentí muy cobijado por los músicos de Chihuahua que no me conocían, y yo tenía 16, 17 años. Y muy cobijado por quien era el director, Modesto Gaitán, que era el director de la orquesta. Lo recuerdo como un recuerdo muy grato, muy bello, que además también del público, ¿no? O sea, era una orquesta profesional, en la que normalmente los solistas eran solistas profesionales, mayores. Entonces, para la orquesta también era como una rareza que un chavito viniera a tocar. Claro. No sé si lo hice muy bien o muy mal. Lo hice bien, seguramente, si no, no me hubieran invitado. Pero no lo debo haber hecho como un gran solista, ¿no? Pero el público me acogió muy bien. Y fue una experiencia muy grata. Claro, sí. Oye, Musi, ¿fuiste payaso? Sí, clown. ¿No es lo mismo? No, sí, claro que es lo mismo. Cuéntale a la gente eso. Payaso, acróbata. A la gente que cree que el señor funcionario público... Cuéntale esa parte. Fui payaso acróbata del Circo Atay de Hermanos. ¿Cómo fue eso? Esa fue una experiencia también muy locochona. Escribía yo de vez en vez para la revista Mar Abierta que dirigía Arturo Castillo Alba. Sí, claro. ¿A quién le mandamos un saludo? Ajá. Entonces,
tenía yo que escribir algún artículo y no sabía de qué. No sabía de qué escribir. Y me acuerdo que comentándolo por ahí en algún barecillo, oye, fíjate que Arturo me escribió me encargó que escribiera en un algo. barecillo en ese tiempo, sí, fíjate, raro, ¿verdad? Era muy raro que estuviera yo en un barecillo, normalmente estaban en trotes. Pero, entonces, y sin nombre uno. Sí. Entonces lo comento, me acuerdo, con Copetín. Okay. Y Copetín me dice, ¿ya fuiste al Circo Ataide? Estaba el Circo Ataide aquí. Okay. Le digo, no, ¿qué? Dice, hay un payaso, cabrón, increíble. Hay un payaso increíble, vete a verlo y escribe sobre él, cabrón. Ese mismo día me fui a verlo. Era cosa rara porque en los circos normalmente los payasos son entre actos, ¿no? Sí. Y era suelen ser. Era la estrella del circo. Que hay algunos circos que sí, claro, la estrella es el payaso. Sí, sí, sí. Este era el caso. Entonces, es el maestro Copetín quien me dice, vete a... le mandamos un saludo. También es mi hermano, por cierto. Me dice, vete a ver al payaso y escribe sobre él. Entonces voy, compro el boleto, me meto al circo, veo al payaso y quedo maravillado. ¿Qué payaso era? Belo Nock. ¿Bel o no? Belo como ¿Belo? Bello Nock, N-O-K. Okay. Payaso suizo, suizo gringo, tiene muchos años de vivir en Estados Unidos. Trabaja para Disney World, pero ha estado en Ring Brothers, en el Circo del Sol y demás. ¿No? Trae nivel de veras. Entonces veo al payaso y me quedo yo maravillado con Belo Nock. Y terminando digo, no, yo no quiero hablar sobre lo que vi, quiero hablar de él. Y entonces terminando la función me voy y lo busco y le digo, oye, ¿te puedo entrevistar, cabrón? Sí, claro. Hablaba español, pero con acento pues de suizo y gringo, ¿no? Pero muy buen español. Le hago la entrevista y me quedo fascinado con el personaje también. Un tipo muy culto. Y yo acababa de terminar la carrera de teatro o estaba por ir, no me acuerdo. El caso es que estaba yo muy metido en el rollo del teatro y la parte de la acrobacia es parte fundamental de la formación de un actor. Entonces le digo, acababa yo de terminar una gira con Bellas Artes, entonces traía yo lana. Entonces le digo, oye, yo te quiero decir una cosa. ¿Tú me permitirías a mí irme con el circo y tomar clases contigo? Y me dice él, yo sí te lo permitiría, pero tengo que pedir permiso porque soy artista exclusivo y no puedo ganar dinero por otro lado. Vente mañana. Al día siguiente voy y era el último día del circo. Y me dice Belo, te tengo 2 noticias buenas las dos. ¿Cuáles son? La buena, la primera es que sí te puedo dar clases, los señores Ataide me permitieron darte clases, y la segunda es que te vas contratado con el circo, te vas conmigo. ¿Vas a cobrar? Pues vamos. Entonces me fui, tomé clases con él, estuve casi 1 año en el circo Ataide, tomando clases ¿actuabas? Y empecé a, sí, claro. ¿Cobrabas? No cobraba. Okay. Pero empecé a hacer cosas de clown, de acrobacia, empecé a hacer monociclo, empecé a hacer tumbling, empecé a hacer bungee acrobático. Órale. Entonces, ¿Cómo es el circo? ¿Cómo es la vida del circo? Híjole, es muy bonita, cabrón. El circo, yo te puedo decir que en 3 palabras, el circo es aserrín, espejos y sueños, cabrón, ¿no? Es una vida bellísima, es una vida de muchísima disciplina, de muchísimo rigor de parte de los artistas. Pero todo el mundo que está detrás, es decir, los que te venden la foto, los que te venden, los que te rentan el cojín, es muy complicado. Es muy complicado porque muchos de ellos, como es un lugar en el que no se ven, muchos de ellos son gente que viene huyendo de la justicia, ¿no? Entonces es una vida muy complicada. Muy complicada. Y para los artistas también, porque es muy, muy complicada la educación formal de los hijos. Porque traes a tus hijos ahí y no hay una escuela formal donde tenerlos, es una vida muy complicada. Y acaban aprendiendo el oficio, ¿verdad? Quedándose en el circo. Sí, claro. Sí. Acabo de ir a un circo que me sorprendió el nivel de las viviendas, por ejemplo. Uh-huh. Eran unos trailer house preciosos. Tiene una fuente de sodas con alberca, con restaurante. Todo plegable. Todo armable, sí, claro. Bellísimo. Sí, hay unas casas increíbles. Increíble. Y me sorprendió también que pareciera que si había empleados que no eran actores, artistas, eran 3. Los de la foto, los de las los veías en el escenario también. Los veías de repente. La niña que te trajo, que vendía las está palomitas, en el siguiente acto. De repente se está volando, ¿no? Y yo, sí. pero la acabo de ver aquí.
y luego se cambian de lugar. O sea, todos eran parte del que toma la foto. Hay circos así y circos no chiquitos. O sea, no, los circos no chiquitos pequeño, suelen ser así porque son familiares. No, esta era una belleza. Pero hay circos muy grandes, por ejemplo, hay quienes acostumbran. Los circos de los hermanos Fuentes Gasca suelen ser así. Porque toda la familia Fuentes Gasca, todos son artistas circenses. Y entonces suele ser que se casan entre ellos y los hijos y los primos y los hermanos. Y todos son familia, entonces todos le entran al negocio del circo, no nada más a la parte del escenario. Y sí, por supuesto hay 2 o 3 empleados y 2 o 3 artistas que también son contratados para el espectáculo. Pero el circo de los Fuentes Gasca es ahora sí que muy de esos. El circo Ataide Hermanos no tanto, aunque los Ataide sí son familia circense, no solo empresarios, son gente del escenario. Ellos sí contratan mucho, tanto al personal que hace la limpieza, que te renta, el que te toma la foto, etcétera, como a propios artistas. Generalmente hay 1 o 2 de los Ataides en el escenario y todos los demás son artistas. ¿No tuviste la tentación de quedarte en el circo? No, me llamaba mucho más la atención el teatro. O sea, todo el tiempo que estuve en el circo, tuve muy claro que estaba aprendiendo. Yo conocí una parte tuya como de escritor. También. ¿Qué has hecho como escritor? Como escritor, tiene muchos años que no hago nada, Carlos. Okay. Tengo la Yo leí poemas tuyos. Sí. De hecho, creo que compartimos algún libro, ¿no? En algún libro publicaron junto lo tuyo y lo mío, sí recuerdo. Escribí mucho poesía de joven, gané un concurso de poesía joven, tuve mención Pero honorífica. porque yo no fui. Tú no concursaste, ¿sabes? Fue por eso. Sí, me acuerdo. Te aprovechaste. Me acuerdo que dijiste, no voy a concursar. Para que gane el Musi. ¡Ay! No creo, pero bueno. Sí, gané uno, tuve menciones honoríficas en otro par y tengo, de esa época, digamos que de entre los 20 y los 30 años, tengo mucha literatura dispersa en revistas, tanto poesía como artículo, ¿no? No. Oye, antes de que se me pase lo del circo, dime la peor experiencia en el circo. La peor experiencia en el circo. La peor es la mejor, ¿no? De una vez. Híjole, me agarraste. La peor experiencia en el circo no tiene nada que ver precisamente con el circo, sino que acabábamos de tener a Jimena, a mi hija Jimena. Estábamos de vida en el circo, Teche también, y se nos puso muy grave, man. Muy grave estando en Celaya, y pues era terrible porque no teníamos manera de regresar a Tampico. Fue una situación muy complicada, muy desagradable, sí. ¿Y la más bonita? La más bonita en el circo yo creo que fue en general el trabajo con Velo. Todos los días con Velo era maravilloso, un ¿no? disfrute, sí. ¿Televisa, hermano? Otra. En Televisa estuve 1 año y medio, más o menos, en Televisa San Ángel. Me fui, tomé la decisión un 10 de enero y el 14 de enero estaba en México. Así, ya me voy a Televisa. Llegué a... Con permiso, no tardo. Sí, ¿a dónde te vas? A Televisa. A Televisa. Tenía yo contrato en Televisa, alguien me había hablado de Televisa. Le hablaron de Televisa, nadie. Yo me fui y dije, voy a Televisa. Y me fui. El 10 de enero tomé la decisión, el 14 me fui y el 17 de enero entré a trabajar a Televisa. ¿Cómo fue eso? Bueno, es que ahí sí no fue mérito mío. Llegué yo a casa de una tía y esa tía era la mamá de Rodolfo Rodríguez Calixto y de Mario Besares. Ya, y de Mario Besares, sí, detallito, claro. de tus primos. Mayito, así es. Entonces, cachún, rara, sí, ¿no? La verdad es que Mario fue el que me Mario Besares, Mario Rodríguez Besares. Rodríguez Besares, hijo de un hermano de mi papá. Primos hermanos somos, ¿no? Y Mario de inmediato me abrió las puertas. Yo llegué a vivir a casa de mi tía. ¿Y qué le dijiste a Mario? Nada más no vayas a ir al baño. Perdón. No lo entendí, fue muy avanzado. Es un chiste muy elevado, ¿no? No, él era director, él trabajaba con Anabel. El tipo de Anabel, claro. Anabel Ferreira, él era parte del reparto de Anabel Ferreira y era director de escena de un programa infantil que se llamaba TVO. Okay. Entonces él me consiguió trabajo de inmediato en TVO, él me metió y después yo me fui acercando y él consiguió que yo tuviera una entrevista con Enrique Segoviano, que era el director de Anabel, y me dio chamba también en Anabel, no como actor, sino como asistente de producción. Entonces estaba yo en los 2 programas por Mario, pero yo me fui metiendo y entonces fui haciendo casting en todas partes donde podía, hice 1 o 2 capítulos de
de una telenovela que se llamó María la del Barrio. Yo me acuerdo de uno de Hot Dogs. Y ¿verdad? Luego hice esa también que se llamaba Ángeles sin Paraíso, ahí fueron un poco más de capítulos. Ajá. Y salí en varios programas unitarios de esos como Papá Soltero y Tres Generaciones, y esos, ni me acuerdo en cuáles, pero en varios hice. Pero así, estuviste en la nómina de Televisa, sí. ¿no? Sí, estuve ¿Cuánto en la nómina tiempo? De Televisa. Año y medio, hasta que decidí que, pues no. ¿Te acuerdas que yo te dije que había un teatro que quería hacer y uno que no? Sí. Bueno, lo que hace Televisa es lo que no quería hacer. Justamente. Y dije, estoy aquí por abrirme camino en un lugar en el que no quiero abrirme camino. Entonces, pues ahí muere, ¿no? Oye, tu primo Mario Rodríguez Besares es muy talentoso. Pero yo siempre pensé he pensado que tu otro primo, Rodolfo era descomunal, ¿no? Sí, Rodolfo era descomunal. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Sí, esto es lo correcto? Sí, Rodolfo era una mente muy brillante. Si estuviera con nosotros querido. ahorita, sería inmensamente famoso, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque aparte era disciplinado. Muy disciplinado. No tanto como actor, que sí lo era, sobre todo comediante, ¿no? Era un actor cómico, tenía un viscómico increíble. Versátil, sí. hábil, sí. físicamente capaz. Sí, claro, ¿no? claro. Y muy chistoso, Muy chistoso, claro. Más chistoso que Mario, yo creo. Sí, claro. De hecho, tú eres muy chistoso y Mario es muy chistoso. Y Mario es muy chistoso, pero Rodolfo era fenomenal. Y Rodolfo además era una mente muy brillante, man. Era una mente muy brillante, era un hombre muy inteligente y muy bien preparado. Sí, claro. Un hombre culto. Muy culto. Y escribía como energúmeno, se la pasaba escribiendo. Sí, era muy prolífico, muy Sí, capaz. y él decía y yo creo que tenía razón, que la literatura no era solo de vocación, sino era cuestión de disciplina y de oficio. Que había que escribir todo el tiempo para poder escribir. Que no era que te llegara la inspiración. Decía de hecho, Cachún era parte de su trabajo, la escribía, ¿no? Él, sí. Y él decía, la literatura no es una cuestión de inspiración, es una cuestión de trabajo es una cosa de profesionales. A mí me pareció admirable de él que fuera capaz de hacer cosas clásicas. Sí. Y cosas tan comerciales, ¿no? Comerciales, ¿no? Sí, como Cachún. Y escribió mucho teatro. Sí, claro. Mucho teatro. De hecho, los últimos meses de su vida fue muy prolífico. Escribió, no sé, una cosa así como que en 3 meses escribió 14 obras de teatro, una cosa así, ¿no? Sí. Oye, ¿y tienes más familiares famosos? Hay un director también, ¿no? ¿Director? ¿De cine? No. No tienes nada. No que yo sepa. Okay. Pero si hay, preséntamelo porque quiero abrir. Tal vez me confundí. No recuerdo, miles de historias. Me perdí en las miles de historias. Pero familiares famosos, no sé exactamente cómo está la liga familiar. No sé si era prima segunda, prima qué, pero Rosario Castellanos era familiar de mi papá. Ok. Sí, yo me acordaba de que había un big one, ¿no? Como el Rosario Castellanos. Sí. De que estábamos hablando. Oye, Musi, sigo. ¿Qué más has hecho profesionalmente que yo no recuerde? Beber. Bueno, eso fue más que profesional, ¿no? Llegaste a niveles divinos, sí, ¿no? Sí, el doctorado. El doctorado y aparte la divinidad, ¿no? Y el doctorado fue, la licenciatura, la maestría y el doctorado, todas fueron honoris causa. Y luego ya fue algo como sagrado, ¿no? Ya de temas religiosos. Pero algo que hayas hecho además como profesional. Pues la función pública. Bueno, ya pasamos a la función pública. En el arte solo eso. En el arte solo eso, ¿no? Sí. En el arte básicamente eso. Quise incursionar en la pintura y tengo el talento de una vaca echada, ¿no? Ya, me imagino tus cuadros, bien psycho, así. Me imagino cosas así. Bien. Oye, pues hablar de feos, pero mal hechos. Pero con ganas, ¿no? Eso sí. Oye, pero fíjate, hablando de la función pública, me parece un tema súper interesante. Tienes mucho tiempo trabajando en la función pública. Hay gente que cree que acabas de empezar, que tuviste un golpe de suerte. Y no por otra cosa, sino que el puesto que tienes hoy es un puesto muy importante, que además de ser una gran responsabilidad, pues es un puesto en el que mucha gente se ve beneficiada, ¿no? Sí. Es un puesto que hace eso, ayudar a personas. Entonces, es muy importante. Yo tengo una duda, cuando hacía esta entrevista, estaba pensando, ¿por qué no la cultura? O sea, ¿por qué un artista como tú, que tiene pues tanta experiencia en ese mundo, ¿por qué no llegaste hasta arriba como hoy en la cultura? Aunque sí, caminaste por ahí, ¿verdad? En la función pública, claro, dentro de la cultura, me queda claro. Pero ¿por qué en este momento no la cultura?
Porque mi compromiso... ¿Estás de acuerdo que eres capaz completamente de manejar eso? Sí podría hacerlo, ¿no? Eres un profesional. Eso, pero por supuesto que también la gente que está es gente muy capaz. Sí, sí, no es crítica para ellos. Sí, ¿no? claro. Es solamente saber por ti. Yo no sé por qué no ahí, pero sí sé por qué dónde estoy. Ok. ¿Dónde estuviste antes? Estuve en el ITCA, en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Ahí tuvimos el gusto de trabajar como artistas. Sí, así es. Yo como... en el sexenio de Tomás Yarrington. Huelga decirlo desde mi afiliación a la izquierda, siempre. Sí, esa es otra cosa que ahorita voy a comentarlo. Sí, pero... no estuve en el instituto. Estuve en el instituto porque el licenciado Yarrington lo decidió, pero no estuve por mi afiliación política al PRI, ni mucho menos porque no tenía nada que ver con el PRI, sino por una especialidad, ¿no? La especialidad en la cultura, bueno, vamos a poner ahí a alguien que sabe, y todo el Instituto de Cultura estábamos por eso, ¿no? De hecho, era pura gente. Sí, éramos pura gente del ambiente cultural. Pero cuando viene la parte del gobierno de la Cuarta Transformación, mi compromiso con el movimiento es otro. Mi caminar con el movimiento es otro. Mi caminar con el movimiento desde hace muchos años, en la vida partidista, primero en el PRD, desde la fundación del PRD, y mi caminar siempre con la izquierda, no estaba ligado a la parte cultural, sino a la parte más bien de la lucha obrera, de la lucha campesina y de la lucha por los que menos tienen. Fíjate. Entonces, así llegué acá, ¿no? Yo te conocí, nos conocimos en Las Peñas, ¿no? Nos conocimos en medio de aquel tiempo del furor de cuando el furor del centro del país llegó a esta zona de México, ¿no? Así es. En la trova mexicana, yo como compositor, como decidor de versos, después ya una parte más activa en el escenario, en la música, pero nos conocimos en ese tiempo, ¿no? Nos conocimos entre Silvio Rodríguez y Amparo Ochoa y aquel tiempo, ¿no? De esas canciones, ¿no? Esas canciones pesadas, de esas canciones que decían algo, que tenían un trasfondo cultural, social, un grito, ¿no? de guerra, ¿no? De auxilio. Así es. Y pues fue un tiempo, un tiempo muy, muy potente en el área de la cultura, en esa zona de la cultura. Y pues evidentemente, pues la izquierda ese era el tema, precisamente, ¿no? Y hoy me causa, pues no quiero decir risa, pero sí me llama la atención de ver los tremendos debates que te avientas en Facebook, ¿no? Interminables debates. Que me divierto mucho por eso. Yo estoy seguro que sí, hermano, yo te leo, te conozco, te leo y bueno, no voy a hablar de los demás. La palabra es debatientes, ¿sí? Sí. No voy a hablar de ellos porque muchos son amigos, la mayor parte son amigos, creo, nuestros. Ajá. Pero es una agresividad brutal, desde los que te dicen que defiendes la izquierda porque tienes cosas muy peyorativas como un hueso, cosas así que híjole, gente como yo que te conoce de tantos años, ¿no? Y que te vi pelear por nada, ¿no? El hecho de que hoy ganes algo ayudando, pues a mí me da mucha alegría, ¿verdad? Pues sería lo conducente, ¿no? Creo yo. Sí. Pero como tacharte de improvisado, de que vienes de otros movimientos contrarios, pues eso es una verdadera mentira, ¿estás de acuerdo? Así es. ¿Cómo sientes eso? Porque hay gente que te acaba de conocer, de hecho hoy te van a conocer muchos de esos, van a saber parte de tu historia, y solo una parte, porque no vamos a contar otras partes, ¿no? Sí. Pero, no, y no por negativas, sino por cuestión de tiempo, pero en realidad, ¿qué sientes de eso? En algún momento, yo entiendo que eres muy resistente, además muy resiliente, te he visto estar en nada y resurgir. ¿Qué sientes? ¿Hay algún momento en que sí lastimen esos comentarios? Sí, hay momentos. La mayoría de las veces me dan risa. Y más pongo como si estuviera enojado. O sea, más le entro a ese debate para provocar más, porque soy muy transgresor, ¿no? Y soy muy transgresor no contra quien piensa distinto que yo, porque eso lo respeto, sino contra quien pretende descalificarme sin conocer. Gratuitamente, aparte. Exacto. Sí, entonces, me gusta
meterle más. La mayoría de las veces me divierte. Algunas de las veces me toca. Cuéntame eso. Me toca cuando profundamente, duele, porque ¿no? ¿sabes qué pienso yo? Pienso en tu familia, Ajá. pienso en Teche, la gente no conoce a Teche, no sabe lo buena persona que es Teche. Así a quien es. le mando un gran Lo sabia que es. saludo, una gran persona. Tus hijos, o sea, pienso Ahí en es donde todo me eso toca. y tu mamá, ¿no? Y digo, pues ellos te conocen, ¿no? O sea, ellos están leyendo algo que saben que es mentira. Ajá. Sí, y ahí es donde me toca cuando alguien pretende decirme algo así como de una manera ofensiva y decírmelo como que es el ejemplo que le estoy dando a mis hijos, porque Correcto. precisamente no es eso. Mis hijos saben quién soy, saben que vengo de la izquierda de toda la vida, y de toda la vida, no de mi vida política, de toda mi vida. Yo de niño crecí leyendo como quien lee el Pato Donald, Los Agachados de Ríos, ¿no? Entonces, y leyendo la historia de la Revolución Cubana. Entonces yo nací en la izquierda, ¿no? Soy americanista porque nací en el Nido. Soy izquierdista porque nací... O sea, amigos y Ahí, amigas, ¿no? un momento, voy a vomitar, enseguida regreso. Córtale un poquito, voy a vomitar. Y ahora sí. Entonces, continuamos, perdón. Pues yo nací en la izquierda, mi pensamiento de izquierda ha sido siempre, y como joven, pues me clavé en el leer El Machete, Periódico Obrero y Campesino, y en leer a Marx, y me metí mucho en la izquierda, y luego viene la Guerra de Chiapas y yo toqué fondo, ¿no? Toqué fondo con la Guerra de Chiapas. En muchos sentidos, toqué fondo en mi pensamiento de izquierda. ¿Conociste al sub Marcos? Por supuesto, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que conocí al subcomandante ¿Cómo fue Marcos? esa parte? Con toda la intención hablaba de esto, porque hay gente que no nos conoce, no sabe la historia, ¿verdad? Yo al subcomandante Marcos lo conocí muchísimos años antes. Okay. Él era mi vecino en la colonia petrolera, claro. y yo era un niño y él era un muchacho. Y yo lo conocí, la primera vez que yo platiqué con él estaba en la cochera de su casa raqueteando una pelota de tenis, y yo me senté en la banqueta de enfrente a verlo jugar. Yo tendría 8 o 9 años y me invitó a jugar con él. Y estuvimos squasheando en la cochera de su casa. Así conocí yo a Rafael. Y pues después lo vi en la realidad, ¿no? Y yo toqué fondo en mi pensamiento de izquierda, pues haciendo muchas cosas que no debía hacer, ¿no? Y entonces me di cuenta también que las posturas radicales, si te radicalizan a ti como individuo, te pueden llevar a hacer cosas que no debes. Y de ahí me fui dando cuenta que existe otro camino, que es el de la moderación y el de la empatía, ¿no? Desde el punto de vista político también. Y fui haciéndome un poco más abierto en mi manera de pensar. Sigo sosteniendo que la izquierda es la mejor manera de entablar justicia en un país, ¿no? Sigo pensándolo y sigo luchando por ello, y seguiré de este lado de la izquierda, ¿no? Mi corazón, decía Violeta Parra, me late del lado izquierdo. ¿Puedes contar un poquito más sobre la historia con Rafael? ¿Con el sub Marcos? Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué tanto llegaste a conocerlo? No mucho, o sea, no soy amigo de él, ni mucho menos. No sé si él se acuerda de mí, no sé si ahorita le dicen Musi y él diga, claro, mi amigo. Claro, jugamos. No. Tuve 2 o 3 acercamientos con él que tuvieron que ver con 2 cosas, con la poesía y con la teología de la liberación. Ya. Básicamente, pero fueron 3 o 4 charlas. Conversaciones. No, sí, conversaciones. Conversaciones de 20 minutos, ¿no? O sea, no fue así como mi amigo o yo su alumno o alguna cosa. ¿Fuiste a Chiapas? Sí, varias veces. ¿A participar dentro del movimiento? Sí. ¿Y eso cómo estuvo? Pues fuerte, y hasta la fecha, por ejemplo, ahorita que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está absolutamente divorciado del gobierno de la Cuarta Transformación, yo soy obradorista, pero no porque nací con Obrador.
No. ¿no? Yo no puedo decir que yo vengo de antes que Obrador, porque el señor es mayor que yo y viene mucho antes que yo, pero sí mi lucha y mi camino en la izquierda empezó antes de que Obrador fuera famoso, por lo menos aquí, ¿no? Soy obradorista porque el señor me convenció, pero vengo desde antes del obradorismo nacional, ¿no? ¿A qué iba? Me perdí un poco. Estábamos hablando de Chiapas, de cuando fuiste a Chiapas y dijiste que fue muy duro. Sí, que ahora que está divorciado totalmente, mucha gente, sobre todo que trabaja en el gobierno, me han querido como pedir que mi postura sea contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y hay dos cosas que están divorciadas de la Cuarta Transformación, que son el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de quienes yo jamás hablaré mal. Y toda la vida creeré que, si bien no estamos de acuerdo en muchos puntos, están en lo correcto porque están defendiendo en lo que creen. Fíjate que coincido plenamente contigo en ambas cosas, ¿no? Hablando ahí que tocaste la poesía, a mí me gusta la poesía de Marcos, me gusta. Disfruto de leer su particularidad. El rostro oculto desde la selva. Sí, me agrada. Y bueno, también alguna vez creí en su momento que todos éramos Marcos, y toda esta historia. Sí, claro. Tengo una gran amistad con Jaime Luna, a quien le mando un gran saludo al tío Jim, ¿no? De hecho, acaban de hacer una película que se llama Tío Jim. ¿No sabía? Sí, se llama Tío Jim. La produjo Lunita, su hija. Ok. No sé si recuerdas aquella canción Lunita. Sí, claro. Bueno, esa es de Jaime. Jaime La Trova Serrana, ¿no? Donde tuvimos el gusto de participar. Bueno, se grabó un disco ya, ¿no? Con letras mías. Bueno, Sueños de Mago se grabó en La Trova Serrana, en Guelatao de Juárez, Oaxaca. Y Jaime Luna, pues en algún momento fue el indígena más importante de México. De hecho, cuando Marcos entra a México en aquel autobús, ¿te acuerdas? Entra en el autobús. Claro. Bueno, venían sentados arriba y en la parte de arriba del autobús, y Jaime Luna venía con él. De hecho, él nos representó a México en la Cumbre de la Tierra de Brasil. O sea, es un indígena importante. De hecho, en la película le preguntan al final que si está consciente que la gente dice que él salvó a la sierra oaxaqueña de ser talada, ¿no? Y él dice, no, la verdad no estoy consciente ni de haber hecho las canciones. Es muy simpático Jaime Luna. Hoy es el primer rector de la primer Universidad Autónoma de México, la primera universidad comunal autónoma de México. Él es el primer rector de la primera universidad que fue fundada en Oaxaca, en la sierra de Oaxaca, ¿no? El gran Jaime Luna. Entonces, pues tengo una historia, ¿no? En esa parte, las participaciones en algunos eventos, pero te venía diciendo esto porque coincido contigo, tanto en el tema con Rafael, como en el tema del ingeniero Cárdenas. Creo que, la verdad, francamente yo no estoy para nada en contra del régimen, de esto. Tengo mis discrepancias, tengo puntos que yo he mencionado que no me parecen correctos, que pudieran ser mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Crítica constructiva, pero creo que solo el ingeniero Cárdenas, Rafael y Carlos Monsiváis, en paz descanse, pudieran haber dado una opinión relevante de la gente más conocida, como para apretar algunas tuercas y aflojar otras, ¿no? Sí, como decir, que no se les olvide que decir es por acá. Esto, no se te olvide esto otro, ¿no? O discrepar de una manera sumamente capaz, inteligente, pero sobre todo comprometida, ¿no? Son personas con gran compromiso. Mira, a esto que mencionas, a mí me sucedió. Me hiciste varias preguntas y esta no me la has hecho, pero te la voy a contestar yo. Me hiciste varias veces la misma pregunta. ¿Puedes pedir que me la anoten a mí? Que me la pongan a mí, por favor. Estoy acordándome que... ¿Te acuerdas que antes de empezar la conversación que ibas a preguntar te dije de esto? Díleselos. Me preguntabas que cuál ha sido... Me preguntaste que mi mejor momento como músico, mi peor momento como músico, mi mejor momento como actor, mi peor momento como actor.
Y no me lo has preguntado como funcionario. Apenas no sé. voy, es que... Pero por eso te digo, me voy a adelantar. Me voy a adelantar porque la plática... Ya viste la dinámica, ¿no? Sí, sí. Okay, además, no sé si pegó, pero... Además porque pues tengo un espíritu jodón. Es correcto y te agradezco profundamente que te adelantes, como siempre. Como en la orquesta. ¡Ah! Como el trompetito, como la oboísta. Ahí va. Ya me voy. Para que te acuerdes con quién estás hablando. Aquí se acaba que te acuerdes con quién estás hablando. No, sí, fíjate qué cabrón. Bueno, sencillo. Como creo que mi mejor momento como funcionario lo he vivido justamente en el cargo que tengo y fue Acapulco. El tema de Acapulco, del rescate. Estuvo fuerte, Muy fuerte. Sí te vi. Me tocó estar allá. Tuve la fortuna de que mi jefe, el delegado, me dejara como responsable de Tamaulipas en 2 ocasiones por muy largo tiempo. Y la primera vez que me fui a Acapulco, que fue acababa de pasar el huracán, tenía 4 o 5 días que había pasado el huracán, se estaban definiendo las candidaturas en Tamaulipas. Okay. Y yo estaba buscando una candidatura, ya no la busco, ya no es algo que me interese. ¿Ya lo puedes decir? Pero sí. ¿Qué querías? Sí, sí, yo estaba buscando ser diputado y tenía el apoyo de varios sectores del partido y tenía como el permiso también, porque hay que tener un permiso de tu movimiento para buscarla, para participar. ¿no? Sí. Digo, esto no quiere decir que iba a ser yo el candidato, sino tenía el permiso de buscar la candidatura. Aspirabas. Y en eso me fui a Acapulco. Y estando en Acapulco, tomé la decisión de no buscarla, porque llegó este compromiso del que hablas tú. Porque estando en Acapulco, me cayó el 20 de que dije, a ver, lo que yo quiero buscar es para hacer esto que estoy haciendo aquí. Sí, porque tengo que buscarlo. Ajá. Ya estoy Toda aquí, mi vida he caminado en la izquierda para hacer esto, para ayudar estar ahí, ¿no? Para estar aquí. Y ahorita pero ahí con las botas sucias, ¿no? Exacto, ahí, para tener las botas metidas en el lodo. Es correcto. Y acabar bañado en sudor, ¿no? Y ahorita me voy a distraer de Acapulco y me voy a ir para buscar la candidatura. Es lo más incongruente. Eso fue un debate conmigo mismo, no lo dije con la gente ni con los que estaban en Acapulco conmigo. Fue un debate conmigo y estando allá en Acapulco yo tomé la decisión de que no más, ¿no? De que ya no la iba a buscar. Y que ya no la iba a buscar no en ese momento, ya no la iba a buscar. Ya no. Punto. Ya no. A lo que yo quería llegar, llegué en Acapulco. El tocar, el ayudar, no llevándoles un apoyo social. No, estás ahí en el dolor. Estás viviendo el dolor con la gente y acabar las tardes llorando, cabrón, ¿no? Pero te trae una satisfacción increíble, cabrón. Y el estar rodeado con un equipo, en este caso, tengo que decirlo de la secretaria Ariadna Montiel, estar trabajando codo a codo con ella y darte cuenta que estás en un equipo donde los de hasta arriba de verdad piensan como tú y de verdad están trabajando como tú, cabrón. Dices, ¿a qué me voy a ir a buscar otra cosa si estoy donde debo de estar? ¿Y eso es lo mejor o es lo peor? Eso es lo mejor que me ha pasado. ¿Y lo peor? Lo peor que me ha pasado es tener que lidiar con gente que no entiende. Dentro. Dentro. Que dicen, ¿qué dices tú? ¿Qué haces aquí, güey? ¿Por qué dices que eres de aquí si no eres de aquí? ¿Por qué dices que perteneces a este movimiento si no perteneces a este movimiento, lo usas? Eso es lo que me ha costado mucho trabajo. Que estás de acuerdo que ese es un común denominador en México, ¿no? Sí, claro. Y probablemente el mundo, ¿no? Yo creo en el mundo de la política, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que en todos lados, ¿eh? Sí, en el mundo entero. Sí. Yo creo no en el mundo de la política, sino en el mundo de la política del mundo. Sí. Yo creo que así como ahorita dicen, ay, Morena está llena de gente que viene de fuera. Gente muy mala y gente muy buena. Porque hay gente que llegó al movimiento muy bien intencionada de otras fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que eso le ha pasado, ¿no?, a todos los partidos, ¿eh? Yo creo que la gente del PAN en algún momento se ha sentido invadida por gente que llega de otras fuerzas y la gente del PRI también. Es decir, el partido o el movimiento que esté arriba va a ser invadido siempre. Sí, y creo que al final lo único que puede pesar es la verdadera ideología, ¿no? La verdadera la doctrina que lo rija, ¿no? Que lo dirija, y eso es lo que es complicado, ¿no? Y eso es una de las cosas que me mantienen aquí, que yo veo que sí, efectivamente, hay mucha gente
que está porque es el momento y el lugar. Y insisto, también hay mucha gente que llegó de otras fuerzas políticas convencida y que están haciendo un gran trabajo, ¿no? Y otra que no, ¿no? Que venían sí, y otra que no. Pero lo que me hace mantenerme es voltear para arriba ahorita, en este sexenio, y ver el gabinete y decir, todos somos del gabinete. En Acapulco viviste muy de cerca el dolor, ¿no? La frustración, el ver a la gente realmente estarse muriendo o estar en condiciones terribles, ¿no? Con sus hijos. Sí. ¿Cómo lo vibras eso? O sea, yo te conozco cómo eres de enojón, ¿no? ¿Cómo se diría la palabra? Podría decir visceral, pero no creo porque eres también muy racional, pero sí eres muy pasional, eres muy intenso, sí. Sería la palabra, ¿no? ¿Cómo vives eso? ¿Estás de acuerdo que la ayuda no fue suficiente o no? Estoy de acuerdo, sí. Pero no por ganas, ¿verdad? Sí, claro. Estás hablando... Digo, la gente que criticó a la ligera eso, no manches. No, creo que la ayuda fue toda la que se pudo dar. Eso sí lo entiendo. Creo que no se escatimó, pues no fue suficiente, porque el huracán fue brutal. Es correcto. Fue brutal. Realmente era increíble llegar a Acapulco y no ver una sola construcción que no fuera afectada. Una sola. Era increíble ver que la mayoría de las calles no se podían transitar. Y entonces cuando yo llego a Acapulco, llegamos a Chilpancingo, todos los días íbamos y veníamos, porque no había las condiciones para quedarnos en Acapulco. Entonces todos los días a las 5 o 6 de la mañana salíamos de Chilpancingo a Acapulco, llegábamos a Acapulco 7:30 de la mañana y a las 6 de la tarde para atrás, ¿no? Diario. En Chilpancingo no pasó absolutamente nada. Chilpancingo estaba normal, llegabas a Acapulco y era, desde que entrabas, los primeros días era increíble ver que el 80% de las calles no se podía transitar y que la gente toda se te aventaban a la camioneta como película de zombies a ver qué les podías dar, era un mundo de zombies. Es muy doloroso, Carlos, porque no era una condición de ricos y pobres, era una condición de seres humanos, todos. Desde el más rico hasta el más pobre, todos los días tenían que salir a buscar qué comer y agua que tomar. Todos los días. ¿Qué sientes cuando se te acaba? Cuando no alcanza, cuando ya no puedes, cuando están llorando. Y tú te vas a regresar a Chilpancingo a dormir en un hotel. Horrible. Tú te vas a regresar, no dormíamos en hotel, donde pero te vas a regresar a dormir bajo un techo y a comer, ¿no? Era muy doloroso. Todos los días a nosotros nos daban, para llevar a Acapulco para nosotros, nos daban todos los días una lata de atún, un jugo, unas sabritas. Y la inmensa mayoría lo dábamos en Acapulco, ¿no? O sea, la gente no tenía que comer. Y te digo, no era una condición de pobres y ricos, era una condición de todos, porque los ricos, digamos que los ricos, tenían comida en el refrigerador, que a los 4 días se les echó a perder porque no había luz. Ni hielo, y se podían ir si tenían gasolina, porque si no tenían gasolina, no había gasolineras. Aparte van a dejar ahí sus propiedades. Y no había aviones, no había barcos, no había nada de manera de moverse. Digo, pero como que irse a Chilpancingo, algunos lo han de haber hecho seguramente, ¿no? Pero abandonar las pertenencias que quedaban, que para muchos muy valiosas. Y que todo era saqueo. Claro. Todo el mundo estaba desesperado. O sea, uno en casa sola, todo el mundo se metía, no solo a ver qué se robaban de valor, sino a ver si encontraban agua, si encontraban comida. Y los rateros, ¿no? También. Sí, claro. Sí, claro. Fue oportunidad para todo el mundo. Es correcto, que pueden sobrevivir, ¿no? Que están pensando que esto va a pasar y pues me llevo la televisión. Y a Tamaulipas, no sé, porque Acapulco, por cuestiones de logística, estuvimos los servidores de la nación de todo el país. A todos los estados nos tocó estar ahí. Y entonces Acapulco se dividió por zonas y a cada estado le tocó una zona. Y a Tamaulipas además nos tocó una de las zonas más pobres. Entonces sí fue... Pues, muy triste, duro, ¿no? Sí. El día de hoy eres delegado regional. No, subdelegado o director regional. Bueno, perdón, director. Director es la palabra que iba a decir. Pero eres subdelegado o director regional de los programas federales del bienestar. Así es. Bien. Es un trabajo muy importante, sí, en el que mucha gente se ve beneficiada y hay una demanda enorme, ¿no? de estos programas y para mucha gente ha sido un bálsamo, ¿no? Ha sido una opción para
pues para mejorar, ¿no? Su condición de vida, para salir adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un trabajo muy, muy importante. ¿Qué sientes? Ahí ya no voy a hablar de los debatientes, porque esos ya hablamos de ellos, ¿no? Y les mando un saludo, son buenos amigos. De los haters, que tú publicas que entregamos hoy tantas becas, y, sí, porque no sé qué, que ya ni quiero decir, ¿no? Lo que dice, pero ¿qué sientes tú de esa gente que en cuanto tú publicas algo, arremeten inmediatamente? Y yo no entiendo por qué no se van de tu Facebook. O sea, ¿por qué? De verdad, o sea, nada más no lo leas, güey. No lo veas, no lo veas repartir becas, no lo veas repartir pensiones, no lo veas, no se van. ¿Qué sientes eso? Pues me dan risa, ¿no? La mayoría me dan risa. Y me dan más risa los que no conozco que los que sí conozco. Sí, claro. Porque los que sí conozco, ya los conozco, ya te conozco, ya. Ah, sabes de qué se trata, sí, ¿no? ya sé, ¿no? Y hasta puedes saber por qué se enojan, ¿eh? Yo algunos que conozco también puedo entender por qué se enojan. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, Ni le voy a decir, sí, pero lo puedo entender. Sí. De hecho, hay quienes, tengo debatientes, que por mensaje privado me dicen, no, oye, sí estoy de acuerdo contigo, pero pues yo... No puedo acá, claro, porque me regañan. Y también lo entiendo, y entonces también, me da risa porque digo, claro. entonces tú sí eres el hueso. Sí, ¿no? O sea, tú sí eres el hueso. Que también se entiende, vale, ¿no? Cada quien, ¿no? Sí, ¿no? Pero esos me dan siempre risa. Siempre he creído que, por ejemplo, pintores como de la oreja de Van Gogh era mucho más comprometido con su obra, ¿no? Que otros que pintaron para comer, ¿no? Sí. O sea, entiendo que hay cosas así, ¿no? Sí. Y son razonables, ¿no? Pero esos otros, los que no conoces, los que parecen, ni siquiera creo que los envíen, ¿eh? No, creo que es como natural el estar en contra de todo, a favor de nada. Mira, esos... Y aparte de desconocer muchas cosas. Sí, esos otros, algunos ni los leo, o los leo poquito y digo, ya sé, ya, bye. Y algunos otros me llaman la atención y trato de contestarles, porque algunos creo que tienen remedio. Ya. Y entonces y hay algunos que tienen en su ataque brutal cierta razón. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Sí has notado eso? Sí, ¿Tú crees que en tu función, en esto que está pasando, hay cosas que mejorar? Sí, por supuesto. Ya. Por supuesto. Todo es mejorable, pero hay cosas que es necesario mejorar. Y evidente, ¿no? Sí, por supuesto. Sí lo creo. ¿Qué sigue? Sí lo creo. No hablo de eso, no por conservar el hueso, sino porque hay suficiente gente hablando de eso. Sí, no es necesario. No. Y mi postura más bien es defender lo que sí se está haciendo. Es correcto, de hecho de eso se trata, ¿no? Sí. De empujar esto y que salga adelante, y ciertamente sí. hay y luego hay quienes me dicen, es que no eres imparcial. Pues no, claro que no soy imparcial. No se puede. Bueno, de hecho, en esta labor, en este camino, aparte creo que algo se aprendió en la izquierda, ¿no? Que no se puede ser imparcial porque esto no funciona. Yo, para empezar, soy de izquierda. Por eso, no se puede ser... Es que tienes línea. No es que me den línea, es que tengo línea. No, yo vivo en la línea. Yo vivo en esta línea. Es correcto. Esta es mi línea. Sí. Yo soy de izquierda. Y además no soy imparcial. Yo tengo un partido y tomo partido, por supuesto. Es correcto. Aparte, pues hemos preferido, como decía el maestro Silvio Rodríguez Domínguez, es preferir hablar de cosas imposibles, porque de lo posible, pues, se sabe demasiado. Así es. ¿Qué sigue, hermano? ¿Qué sigue para ti? Porque ya estás en una zona, en un top de ese esfuerzo que tiene tantos años ya en tu vida. Hoy, pues, creo que es un privilegio, no el puesto, no nada de eso, es un privilegio servir a ese nivel, claro. Intentar servir a ese nivel. Pero ya no quieres esos puestos, entiendo que si te dicen que tienes que, pues yo creo que tienes que, ¿no? Sí, claro. Eso no. Sí, yo creo que eso es lo que sigue en mí. Yo ya no voy a buscar. De hecho, yo nunca había buscado o nunca he buscado cargos de elección popular. Nunca. No, me iba a ir a buscarlo el año pero eso pasado. Ya quedó que no. Ya quedó atrás. Y hay cargos que no son de elección popular que sí he buscado. Por ejemplo, en cultura. Yo quería caminar por cultura, no se dio. Y yo me fui dando cuenta
que lo que llega, lo que me ha llegado, que generalmente ha sido bueno, nunca lo he buscado. Entonces, por esa parte seguimos ahí en esa línea. Dije, no, pues ya mejor, ¿no? Pero por otro lado, lo que sigue para mí es caminar a donde el movimiento necesite que yo vaya. Ya. No, me parece muy congruente. Fíjate que ha sido un deleite, ¿no? Platicar contigo. Me hizo recordar las viejas conversaciones, de aquellos ayeres, ¿no? Donde disfrutamos tanto de vivir y de conocer la vida, ¿no? La madrugada, la canción, la canción, gratuita, el pagar para cantar, ¿no? Toda aquella historia de tener que pagar por cantar. Para terminar, hermanito, un día la vida tal vez equivocada, ¿no? Alguna vez vivimos, yo estoy hablando hace 35 años, ¿no? Te llevó a pisar el portón de la muerte. Sí. Fue un resultado, ¿no crees? Sí, claro. Un cansancio del cuerpo. Sí, se cansó el cuerpo. Se cansó el cuerpo de tanto embriagar el alma, ¿no? Sí, es una factura, dijera Loncho, por el derroche de felicidad. Ya, sí, fue un precio, se pagó un precio, ¿no? Hoy, sí. ¿Cómo estás? Bien, he tenido en estos últimos días como varias... mi salud no está en lo mejor, pero tampoco estoy mal, ¿no? Simplemente he tenido como las defensas bajas, he traído ahí como temitas estomacales y un poco de cuestiones en la sangre de anemia y cosas así, pero nada grave, vaya. Okay. Pero estoy bien en general, mucho mejor que cuando pasé por esa etapa de la pancreatitis que tenía, te comentaba hace un momento, un pie en la tumba y el otro arriba de un jabón. Sí, claro. Pero estuve muy grave, pero además no lo sentí, Carlos. Es decir, el tema con la pancreatitis es que el único síntoma es el dolor. No tienes más síntomas, no te enfermas, no te nada. Entonces, si te inyectan algo para el dolor... Se quitó el dolor y estás perfecto. Y entonces yo me estaba muriendo, pues estaba así a toda madre. Te estabas muriendo felizmente, sí, ¿no? Sí, yo estaba... Hasta para eso tienes buena suerte. Pero ¿cómo me voy a estar muriendo si estoy a toda madre? Se me pasaba el vaso y entonces me estaba muriendo del dolor, ¿no? Y así fueron los días en el hospital, se me fue pasando y la libré, cabrón, ¿no? Fíjate que debo decirte para terminar esta entrevista que fue muy doloroso saber que te estabas yendo, sí lo supimos, y fue doloroso, fue triste porque era esa sensación, ¿no? de estar perdiendo un amigo y no poder hacer nada, ¿no? Y de pronto como también recordar que había motivos sobrados, ¿no? Para que eso estuviera sucediendo. Claro. Pero que hubiera sido lógico, pero que no era correcto. Ajá. Entonces, el agradecer que a la vida, a Dios, a lo que cada quien quiera creer que estés aquí, pues es algo importante. Y para terminar, me acuerdo que algún día tuve la dicha de verte en un escenario, tocar la viola en una canción mía. Claro. Es un recuerdo que atesoro, que siempre... Patria se llama la canción. Se llama Patria, la canción, fue que esa canción, si alguien la oyera, entendería hoy que no es de ayer que pensemos como pensamos. Así es. Esa canción que se llama Patria, me vas a perdonar que te hable de frente, que no eche un vistazo a lo sensible y ignore el dolor, ¿no? Y la gente entendería de que tenemos mucho tiempo hablando el mismo idioma. Y debo decirte que hoy me da muchísimo gusto, no solamente verte bien y que tu familia pueda estar bien, a quien los quiero tanto, ¿no? Les mando un gran saludo, sino el verte lograr lo que tantas veces hablamos, ¿no? Como que sería algo fascinante hacer, ¿no? Hoy verte que lo estás haciendo, a mí créeme que me da mucho gusto y me llena de orgullo ser tu amigo. Esta conversación te la debía, pero creo que más me la debía. Y me siento bien feliz de lo que está pasando en tu vida y creo que eres un buen siervo de la nación. Ojalá un siervo, soy un servidor de la nación, ojalá llegue a ser un siervo como... Creo que usé esa palabra y no me equivoqué. Creo que fíjate, queda corto queda corto lo de servidor cuando se trata de poner la vida
a disposición de la patria. Sí me va la vida en ello, Carlos. Es correcto, yo lo sé, por eso lo dije. Creo que a veces me equivoco en mis actos, pero difícilmente la cague cuando digo una palabra. Esto creo que era lo que quería decir, y me da mucho gusto, mucho orgullo ser tu amigo, y te quiero muchísimo. ¿Algo que le quieras decir a la gente ya para terminar esta entrevista? Pues a la gente, además de a ti agradecerte por el tiempo y por este recibimiento además cariñoso, que lo atesoraré siempre. A mí me gustaría cerrar diciéndole a la gente, citando a José Martí, y decir que ayudar a quien lo necesita no solo es un deber, es parte de la felicidad. Me gusta mucho, y respecto al recibimiento cariñoso, tendremos que volver a citar esa grandiosa frase: amor con amor se paga. Gracias por estar aquí, amigo. Gracias, querido. Hermano. Amigos y amigas, hoy tuvimos un episodio que yo he disfrutado mucho y que tengo que dar por terminado, porque yo con este señor he tenido pláticas prácticamente interminables, y termino diciéndoles que solamente una vez bebimos juntos. Una vez nada más bebimos juntos, solamente cuando usábamos vino para vivir. Hoy ya no, yo no lo uso para vivir, pero cuando usábamos el vino para vivir, solamente agarramos una borrachera, pero nos duró 15 años. Así es. Gracias, hermano querido, por venir. Hoy estuvo conmigo este señor, este caballero, que sigue ofertando su vida con la idea de servir a la gente, y además un gran artista. Y no se te olvide que si un día no puedes con la vida, vayas a mi casa y platiques con el unicornio azul. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos en este magnífico episodio. Hoy estuvo el señor Rodolfo Ángel Rodríguez Bojorquez. Para todos los grandes amigos y uno que otro enemigo disvariante, Musi Rodríguez. Hasta la próxima, amigos y amigas. Gracias por venir. Gracias.